Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube Nelson de la Cruz. No se les olvide darnos su like abajo, ahí, a la campanita, píquenle. Pues vámonos con todo, ya, vámonos. Estamos perdiendo tiempo. Para no quitar tiempo, perdón. La Ley General de Salud, en particular el tema de la salud mental. Yo quisiera saber si dentro de esta universalización se tomó la decisión de desaparecer los hospitales psiquiátricos o cómo va a ser la atención, porque hay esta duda de los que tienen enfermedades mentales. Gracias. A ver, cualquiera de ustedes. No desaparece nada. Sí, con permiso, señor presidente. Efectivamente, no desaparece, se transforma, se cambia lo que estaba mal. Y primero que todo, la salud mental se elevó notablemente con la pandemia, porque afectó a toda la población. Afortunadamente va saliendo de ello. Y lo que es la reestructuración del sistema de salud, en particular de la salud mental, va ligada a muchos aspectos, está engranada, por ejemplo, con la juventud, notoriamente, y desde luego por el camino equivocado de las drogas y en consecuencia de la paz de nuestro país, cuando a la población se le abandonó, a la población joven, a los jóvenes en todo sentido, en la formación y desde luego en la atención. Entonces, el punto que han sacado y concreto su pregunta sobre los hospitales psiquiátricos es un camino que en todos lados, en todo el mundo se está tomando. Nosotros no lo hacemos por imitación, sino por convicción de que aquí en nuestro país también no tenemos todavía los lugares donde se atiende en forma con derechos y desde luego con una atención humanista a la gente que tiene problemas en su conducta. Desde luego que esto es transversal, lo hemos señalado, se han hecho varias sesiones, vamos a tener una amplia de difusión próximamente sobre este tema y los hospitales van a seguir, todos estos hospitales de segundo nivel que se tienen en lo que se ha mencionado, van a tener consulta de psicología y de psiquiatría con especialistas también específicos para ese manejo diferente. Habrá lugares donde se tiene que tener al ser humano, porque no todos son pacientes, sino son seres humanos todos, donde se tiene que dar un seguimiento diario y desde luego inclusive en algunos momentos de hospitalización, pero no es lo mismo en un hospital general que en un hospital donde nada más se atiende el aspecto psiquiátrico. La experiencia nos señala que si un paciente con las enfermedades que tenemos, desafortunadamente las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, daño renal, etcétera, y tiene una afección de su comportamiento, una afección por ansiedad, por una situación psiquiátrica, se requiere tratar esos problemas que inclusive ayudan en forma negativa a que la enfermedad de estos pacientes que han sido abandonados, estos seres humanos, no salgan adelante. Y en esta forma, en forma integral, como debe ser la salud, vamos a tener en cada uno de los hospitales camas que tengan esa atención. Y así se va quitando el estigma y la situación de los jóvenes en particular. Muchas gracias. Gracias, doctor Alcocer. Y finalmente, señor presidente, ahora en su gira a estos países centroamericanos, ¿existe la posibilidad o ha habido algún interés de parte de Guatemala, Belice, El Salvador, no sé, de extender esta vía del Tren Maya y así comunicar a estos países de la región? Gracias. Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica, se van a beneficiar con el tren. En el caso de Guatemala, se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos de el Istmo
hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. Se va a modernizar toda la vía. Esto ayuda mucho para Guatemala. Pero además, con el Tren Maya va a quedar muy cerca de Guatemala por el lado de la frontera con Tabasco. Hay un paso que se llama El Ceibo, es un paso fronterizo que está pues a 1 hora o menos de Tenosique, Tabasco, que va a haber una estación del Tren Maya. Y luego, en el caso de Belice, pues va a haber estación en Chetumal, que les queda muy cerca, y se está también rehabilitando, ya prácticamente está terminado, el aeropuerto de Chetumal. Entonces hay una comunicación muy buena. Originalmente queríamos que la vía del tramo 1, que sale de Palenque hasta Escárcega, y del tramo 7, de Escárcega hasta Calakmul, buscara la línea fronteriza. A ver si pones un mapa, que es interesante. Porque de esa manera se buscaba unir más a Tikal, que está en Guatemala, a Flores, que está en Guatemala, con Calakmul. Además, muy cerca de la frontera, del lado de Guatemala, hay un sitio arqueológico que se llama El Mirador, que es también muy importante. Esta es la ruta del tren, es Palenque. Aquí está lo que les comentaba, Tenosique, y aquí está una estación, El Triunfo, porque muy cerca de aquí así, está una zona arqueológica que se llama El Tigre, es muy importante, en el río Candelaria. Acuérdense que el tren es para comunicar las antiguas ciudades mayas y las nuevas ciudades del sureste. Entonces, lo que buscábamos, lo que pensamos es, a ver, de aquí, en vez de ir a Escárcega, esta es la raya que divide Guatemala con México, esta. Entonces, irnos, en vez de hacer esto, irnos por aquí. Por la frontera, porque Calakmul está aquí. Y aquí, en línea recta, está Tikal y Flores. Y aquí, del lado de Guatemala, pero casi en la línea, está El Mirador.
acuérdense que antes no había fronteras, era Mesoamérica. Esto ayudaba porque pues, es una línea recta y se tenía el derecho de vía por la frontera, pero resulta que aun cuando esto ya está resuelto en todas las instancias internacionales, porque en el tiempo de Porfirio Díaz hubo una confrontación por los límites, estuvo a punto de declararse una guerra entre México y Guatemala. Intervinieron países extranjeros y se creó un tribunal para la definición de la línea divisoria entre los dos países. Todo esto se originó fundamentalmente porque las empresas madereras no solo explotaban la caoba de la Lacandona, sino se metían a Guatemala para sacar la madera acá a la costa y llevarse la madera preciosa a Europa, la caoba que es la reina de las maderas. Entonces, eso originó el conflicto, porque habían monterías, así se les llamaba, que se metían a lo que era el territorio de Guatemala, y esto originó el conflicto. Entonces se llegó a la definición y al acuerdo. Sin embargo, todavía hay alguna reclamación sobre frontera, aun cuando esto ya está definido, hay mojoneras, se limpia por el ejército guatemalteco, por el ejército mexicano. Entonces, decidimos que no, porque era hacer una infraestructura aquí que a lo mejor iba hacia adelante a causar algún problema, pero les hubiese ayudado mucho el estar muy cerca de Tikal, de el Mirador y al mismo tiempo de Calakmul, y nosotros salíamos de nuevo aquí para arriba. Entonces sí va a ayudar el tren, de todas maneras, el Tren Maya, y estamos trabajando con los países de Centroamérica en varios proyectos, y eso es lo que vamos a tratar allá en el viaje. Pues ahí está, jóvenes.